listo. Listo. Con el tema de funciones, ¿sí? Voy a abrir el Paint. Bueno, el code, el Visual Code. Esto es Python, listo. Ah, madre, abrir el code blocks, creo. Este es lo mismo que cualquier otro IDE que ustedes tengan. En este momento les voy a... perdón, este es un ejercicio que estaba haciendo esta semana. Bueno, bueno, con respecto a... Voy a guardar el archivo .py. Listo. A ver, les comento. El compañero tiene una duda con respecto a las funciones y es que él me dice que por qué él cuando crea una función y luego él lo que se da cuenta es que se llama con otro nombre según él. ¿Qué pasa? Claro, algunas veces, eso es verdad, algunas veces. ¿Qué pasa? Digamos que vamos a crear una función que se llama sumar dos números, ¿cierto? A esa función, ¿qué le paso, muchachos? Pues le paso por parámetros los dos números, A y B, ¿cierto? Son números, ¿cierto? Resulta que él me retorna A más B, porque suma los dos números. ¿Hasta ahí alguna duda con esa función? Listo. El compañero pues nos dice, Daniel, no comprendo no entiendo que porque a veces se llama como otro nombre. ¿Qué pasa? Lo que me está diciendo es que de pronto yo hago así, suma es igual a sumar números, ¿cierto? Y yo le paso aquí dos números, ¿sí? Lo que tú me dices, claro, por ejemplo, número 1 igual a 5 y número 2 igual a 4. Y yo coloco acá número 1, número 2, ¿así? ¿Así? Listo. A ver, le voy a decir una cosa. Las funciones tienen tres partes. Bueno, tienen dos partes. Bueno, tres. ¿Sí? En Python tiene el nombre de la función, ¿cierto? El nombre. Tienen los parámetros. Los parámetros es lo que yo le paso a la función. Es decir, digamos que vamos a tener el ejemplo de una función y es que nosotros estamos trabajando en un equipo, ¿cierto? Resulta que Juancho, mi compañero Juancho, tiene la calculadora, pero el man no la presta, ya el man es una boleta y el man no la presta. Entonces Juancho me dice, no, yo no te presto la calculadora, ¿cierto? Pero usted dígame los números que quiere sumar y yo se los sumo y le doy el resultado. Ya. Entonces yo le digo a Juancho, 5 más 3 y Juancho me dice 8. Ya yo le digo, Juancho, 10 más 3 y Juancho me devuelve el 13. Entonces, la función se llama, digamos que, Juancho. Los parámetros son los dos números que yo le digo a Juancho. Estos de acá. Yo le digo a Juancho 10 más 3 y 10 más 3 es el parámetro. Y el retorno es lo que él me dice. Él me dice, no, es tanto, es tanto, es tanto. Ese es el retorno. ¿Sí? ¿Todas las funciones tienen que tener retorno? Les pregunto. Es decir, ¿el retorno es una obligación? No es obligación. El retorno no es una obligación. Entonces, como el retorno no es una obligación, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros ya tenemos comprendido las funciones. Es decir, o sea, ¿para qué se usan las funciones? Las funciones se usan porque nosotros a veces tenemos que repetir código, ¿sí? Por ejemplo, no un número que haya un número primo. Y si nosotros tenemos que hallar ese número 5 veces, tenemos que copiar y pegar el código 5 veces. Entonces, no, creemos una función que nos haga eso y nos solucionamos ese problema. Ya. Entonces, por eso es que se utilizan las funciones para evitar código espagueti, ¿sí? Para evitar tanto línea de código. Entonces, ¿qué pasa con la duda del compañero? Resulta que lo que le estamos pasando aquí no es el nombre de la función, ¿sí? Lo que le estamos pasando aquí son los parámetros. Resulta que los parámetros se pueden llamar como yo quiera, ¿sí?
Es decir, hay un concepto que se llama variables globales y variables locales, ¿sí? Esta A que ves acá es una variable local. ¿Qué significa una variable local? Que solamente y exclusivamente sirve dentro de mi función. ¿Sí me hago entender? No sirve acá afuera. Aquí no sirve. Ya. Acá adentro sí. Y yo coloco con más A otra vez. Me sirve. ¿Sí ves? Eso es una variable local. Local como tal. Este 5 de aquí y este 4 es una variable global. Ya. Una variable global significa que yo la puedo usar donde a mí se me antoje. Es decir, si yo coloco la variable acá arriba, fíjate y verás. Ay, mi madre, la embarré. Ya. Si yo coloco la variable acá arriba, ¿sí? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Me escuchan bien? Listo, listo, listo. Una variable global significa que yo aquí puedo usarla. Mire, número 1. Si ves que aparece en azulito, significa que la puedo usar. Ya, esto lo puedo usar. Entonces, en cambio, es porque es una variable global, me sirve para donde yo quiera usarla. Donde a mí se me antoje, yo la puedo colocar. Ya, usarla, pues. En cambio, estas variables locales, estas de acá, solamente pueden usarse dentro de la función. Igual si yo coloco acá, por ejemplo, x igual a 4, solamente la puedo usar dentro de esto, acá adentro, ya. ¿Qué pasa acá? Este es el nombre de la función. Sumo me va a guardar el retorno, ¿sí o no? Y esto que yo le paso por parámetros, ¿sí? Yo lo puede llamarse como quiera. Yo le puedo pasar una lista con otro nombre. Yo le puedo pasar como los datos que yo quiera, ya. Fíjate que en este caso se llaman diferente. Sí que se llama diferente. Pero ¿qué pasa? Pero yo puedo hacer A, B, ¿cierto? A, B, aquí mire que aparece en amarillito. Dice A is not defined. ¿Sí ve? Que A no ha sido definida. Pero usted me dice, ¿pero por qué? Si acá adentro sí está la A. Pero es que acuérdese que esta es una función aparte. Ya. Acuérdese que Juancho no presta la calculadora. Entonces el man se queda con las variables ahí adentro. Ya. Entonces, estas variables de aquí son diferentes a estas de acá. Diferentes. Se pueden llamar igual, pero tienen otro valor. Ya. Sí me hago entender. Porque son variables locales. ¿Qué tienen que hacer para que funcione? Hombre, yo tengo que cambiar acá el nombre por una A, acá por una B. Y miren que ahí sí se desaparece el cosito de acá, ¿sí ve? ¿Sí la pillaron? ¿Sí entendiste? ¿O tuviste alguna duda? Listo, 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 perfecto. ¿Alguna otra duda, algún otro compañero o no? Seguimos con el ejercicio. Bueno, hacemos el ejercicio, empezamos. ¿Listo? Entonces, bueno, sigamos. Nos vamos para acá, para la WIS, y empezamos a leer. Esta pantalla está súper brillante. Dice, planteación de la situación. En una granja acaban de adquirir una máquina que le permitirá a una empresa de huevos aumentar la rapidez con la que son dispuestos sus productos para la distribución al usuario final. Se requiere un ingeniero de sistemas que compare esta máquina bajo ciertos estándares. Los huevos de clasificación según su calidad y su peso. Para identificar la calidad de los huevos existen tres categorías, A, B y C. Los huevos A son los huevos frescos, sin defectos y aptos para el consumo humano. Los huevos B son los huevos de calidad normal que son sometidos a procesos de conservación. Y los huevos C son los que deben ser pasados por procesos industriales para ser considerados aptos para el consumo. Los huevos A son clasificados según su peso como 1A 53 a 60, 2A o sea, doble A 60, 67 gramos y triple A 67 gramos. Ok. Los B y C o BC, B cuyo peso va de 46 hasta el peso menor a 53, C cuyo peso menor a 46. Listo. Escribe una función llamada clasificación huevos que de entrada recibe una lista de datos tipo flotante asociada al peso de un conjunto de huevos. La lista puede tener cualquier número de datos. Un ejemplo, esta lista que me dan,
Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Vamos a ir haciendo el código, listo. Entonces, voy a ir haciéndolo acá porque estamos trabajando aquí mismo, lo hago acá. Listo. ¿Qué me dice? Una lista, ¿cómo se va a llamar? Clasificación huevos. Entonces usted copia, se va para acá y pega. Vamos a pasarle una lista. Pero fíjese que la lista, ¿qué tiene la lista? Pesos, ¿cierto? Pesos de los huevos, entonces usted coloca pesos. ¿Ya? Y es una lista, creo que se puede hacer así. Pero bueno, esto no lo han visto ustedes. Pero, entonces, lo que puede hacer uno es definir, eso que dice ahorita, es como decirle, esto es una lista, esto es una tupla, eso es como para que, para que uno mismo vaya leyendo el código como que, ok, yo le paso aquí una lista, no sé qué. Bueno, hasta ahí llevamos el ejercicio, ¿listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿O alguna duda con la abstracción de datos? Listo. Esto se llama abstracción de datos, eso es cuando nosotros pasamos un problema a un algoritmo, ¿sí? Entonces, que esto es la verdad, esto es lo que más importa en... Ay, se conectó alguien. Buenas noches, Andrés. Aló, hola, Lizeth. ¿Me escuchas bien, Lizeth? Ok, muchachos, entonces eso es todo por la clase de hoy. No, mentiras. Hola, Lizeth. Estábamos comenzando, antes de... Bueno, estábamos abstrayendo los datos ya, pero apenas empezamos con esto, con esta parte de aquí, listo. Te iba a preguntar, ¿tienes alguna duda con funciones? Listo. Hasta el momento llevamos este pedacito del código, la verdad. ¿Listo? Que apenas abstraímos datos de aquí. Que escribe una función clasificación huevos de entrada, creación de lista de datos flotantes, no sé qué, ¿listo? Hasta ahí, listo. Que lo que les decía, muchachos, era que la extracción de datos, la verdad, es lo que más importa. Miren, yo ahorita estoy terminando ya ingeniería de sistemas y cuando yo vi una programación que se llama programación orientada a objetos, todos los algoritmos, ya, igual con programación orientada a objetos y con programación normal, pero todos los algoritmos escribe un algoritmo que haga esto. Con programación orientada a objetos era peor, era como que haga una clase que haga esto, que se llame así. Entonces como que orientaban mucho a que todo tenía que hacerse como dice la hoja, y pues eso está mal, muchachos, porque eso ustedes en la vida cotidiana, eso no es así. En la vida cotidiana usted le colocan un problema y usted tiene que hacer la abstracción de datos. Entonces, bueno, continuemos. Entonces a la lista yo le paso, un ejemplo es esto, que yo le paso esta lista, ¿cierto? Vamos a pasarle la lista, por ejemplo. O sea, vamos a, por ejemplo, colocar aquí print hola, como para que no me marque el error. Y luego yo digo clasificación final, clasificación huevos, y le paso yo la lista. Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí que va a imprimir hola. ¿Sí? Hasta ahí bien, ¿cierto? Yo le pasé la lista así como a lo brusco. No creé ninguna variable, la verdad. ¿Algún problema no? ¿O todo bien? Es más, yo puedo imprimir pesos aquí. Y vamos a correrlo. Acá abajito se corre para que tengan en cuenta. Miren, ahí muestro la lista. ¿Listo? Todo súper bien. Continuemos. Entonces, si tienen alguna duda, acuérdense que me interrumpen de una vez y me dicen, Daniel, tengo una pregunta. O sea, de una. No pasa nada, listo. Listo. Entonces dice, donde cada ítem, como se mencionó, está asociado al peso de cada huevo. Ya. Es decir, el primer ítem pertenece a un huevo que pesa 46,5. ¿Sí? Entonces, la función debe ser capaz de clasificar los huevos de acuerdo al peso que se especifique en la lista anteriormente mencionada. Los huevos deben ser clasificados si son A, AA o AAA. Ya. O si BC, que es una clasificación única de huevos, que son B y C. Es decir, el primer huevo pesa 45, lo que significa que es un huevo de categoría BC. Al clasificar los huevos determina el total de... Hasta ahí.
Hasta ahí ya tenemos otro icono. Siendo así, estando acá hasta acá, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir para acá arriba, ¿sí? Y hacer los condicionales de una vez. Entonces nosotros vamos para acá, ¿vale? Y decimos for peso in pesos. ¿Sí o no? Hasta ahí bien, no voy a recorrer yo peso por peso. Ahora, yo digo, vamos a clasificar si son A o son BC. ¿Listo? Entonces, si son A, dice que, listo, que es mayor o igual a 53 gramos. Entonces, sí, peso mayor o igual a 53. Entonces, print es A. No he dicho cuál A, ¿no? Por ahora solamente eso. Si no, es BC. Print BC. ¿Listo? Algo mal. Es BC. ¿Listo? Hasta ahí bien, ¿cierto? ¿O alguna duda? Ok, listo. Esto de aquí es una lista de elementos, de pesos. Es una lista de pesos de los huevos, ¿cierto? Entonces resulta que yo lo llamé en plural porque tiene muchos pesos, ¿cierto? Y este peso es el peso, es el recorrido de cada lista. Y como la lista me tiene pesos, entonces yo le coloqué como en singular, de un solo peso. ¿Sí me hago entender? Esto se llama for each, ya, que es como un para cada. Entonces, para cada peso en pesos, en la lista pesos. Entonces lo que hace es recorrerme los huevos. Ya les muestro cómo vamos a hacer esa vuelta. Vamos a ejecutarlo. Miren, este peso es BC. ¿Sí se dan cuenta? Este peso es A, porque pesa más de 53. Él me va recorriendo, peso va tomando el valor de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Este de aquí es este de acá. Sí. Ajá. Ah, no, o sea, no pasa nada. Aquí yo coloqué el ejemplo para poder ir avanzando. Sí, está aquí en el enunciado. Mírala acá arribita, acá. Mírala. Aquí no se crea, se pasa por parámetro. Acuérdense que así es. Se convierte en una lista. De por sí yo le paso por parámetro una lista de pesos, ¿sí? Pero yo no lo creo acá. Yo sé que yo lo creo acá afuera. Digamos que yo creo la variable pesos. Exactamente. Pues lo hice así como porque el compañero tenía ahorita una pregunta y que va así como, o sea, que va así un poco brusco el código, pero sí, así se puede como tú dices. ¿Sí? Listo. Entonces, listo, sigamos. Entonces dice, aquí está, aquí vamos. La función debe ser capaz de clasificar los huevos de acuerdo al peso que especifica anteriormente mencionado. Si son A, AA, AAA, si son BC. Listo, entonces vamos a clasificar los de A, AA y AAA, ¿listo? Entonces, vamos a guiarnos, perdón, de esta parte de aquí, que es el condicional.
desde los 53 y menor que 60. Son A. ¿Listo? Voy a colocar esto por acá. Entonces, mayor o igual a 53, ¿sí? If peso menor a 60. ¿Sí? A 60, ¿cierto? Creo. Sí. Luego dice, desde los 60 hasta menor que 67. Entonces yo coloco el if peso menor que 67. ¿Cierto? Y luego coloco yo el if else solamente. Else. Listo. Listo. Vamos a colocar acá. Aquí. ¿Son huevos de qué? ¿De qué tipo son? De tipo A. Aquí de cuáles son, muchachos. ¿De cuáles son acá? En este condicional. Exacto. De doble A. Y en este. ¿De cuál? ¿De cuál? Listo. Así es. Y estos son BC. ¿Alguna duda hasta el momento con este condicional o con este? ¿Alguna duda en algún momento? ¿O sigo? El silencio es que sigo. Entonces, listo. Entonces ya tenemos esta clasificación. Vamos a correrlo para ir mirando poco a poco cómo va cambiando el programa. ¿Listo? Miren, aquí está la clasificación. BC, AA, A, AAA. Ya. Y podemos mirar. Este pesa 60, este pesa 58.7. Este pesa 70. Listo. Entonces, continuando con la situa. Este es mayor a 50. Este es el de cuál es A. Este es AA, este es A solamente. Sí, listo. Entonces, continuando. Listo. Ahora, miren la B, me hace falta la B. Los tipos de B y C son B. Pero fíjense que aquí, no, pero fíjense que huevo BC, ¿cierto? Pero fíjense que es B si tiene esto y es C si tiene esto, ¿sí pilla? Bueno, vamos a seguir leyendo, sí, para mirar a ver qué nos dice. Listo. Dice, la función debe ser capaz de clasificar los huevos de acuerdo al peso que se especifique en la lista. Los huevos deben ser clasificados no sé qué, o si son BC. Ok, es decir, el primer huevo pesa 46, lo que indica que es BC. Nos vamos acá y nos damos cuenta de que si el primero es BC, entonces vamos como bien. Dice, al clasificar los huevos determine el total de huevos de cada uno de los tipos de huevos. Ya, de estos. Habiendo determinado el número de huevos de acuerdo a la clasificación, desarrolla una función adicional, que se llama calcular bandejas. Te vamos para acá. Hasta ahí. Hasta ahí. Def, calcular bandejas. ¿Sí? Que permita calcular cuántas bandejas de huevos se pueden obtener para cada una de las categorías, considerando que los huevos tipo A se empacan en grupos de 30 huevos, AA de 24, AAA de 12 y los tipos BC en grupos de 30. Esta función debe recibir como parámetro de entrada el número de huevo y los huevos por bandeja. Es decir, le calculamos el número de huevos y los huevos por bandeja. Dice, esta función debe recibir como parámetro de entrada el número de los huevos y los huevos por bandeja. Ok, o sea que me recibe por ejemplo, 5 huevos y los números, o sea, 24. ¿Cuántos huevos caen en una bandeja? Listo, entonces yo coloco acá no huevos. Ajá,
entrada, mire estos dos. Bandeja. Lo copié al revés. Bandeja. Ya. Listo. Exactamente, dos parámetros de entrada. Hasta ahí, super very nice. Sí, hasta ahí bien. Vamos a colocarle aquí un print all. Listo, un print f. Así. Listo. Ahora, dice, listo, esta función debe reciclar, listo. La función clasificación huevos debe retornar una lista de directorios con la siguiente información y estructura. Entonces dice, tipos huevos, ok, tipos huevos, mire que me retorna una lista de diccionarios. ¿Sí se dan cuenta? Una lista de diccionarios y varios diccionarios dentro, ¿sí? Entonces dice, los huevos de tipo A, números de huevos 70, número de bandejas 2. Ok. Los huevos de tipo AA, número de bandejas 120, número de huevos 120, número de bandejas 4. ¿Sí? O sea que al parecer yo lo que hago es tipo de huevo. Al parecer yo le paso la función. Vamos a ver qué le pasa. No, esta de acá. ¿Cuántos metes 100 AA? 24. De 24. Déjenme mirar. Creo que el profesor se equivocó en esa. Déjame mirar. 120. 120 entre 24 son 5. Ahí el profesor se equivocó. Ahí son 5 bandejas. Aquí son 5 bandejas. ¿Listo? Entonces rela. No importa. Luego dice, debe tenerse en cuenta el orden de cada una el orden de cada una de las distintas clases de huevos. Tenga en cuenta que los huevos PC son la unión de los huevos tipo B y los tipo C. Ok. Entonces, ok. Hay una pregunta que yo tengo. Resulta que aquí, yo coloco listo el diccionario tipo A, número de huevos, eso lo paso por parámetro. Acuérdense que le paso el número de huevos por parámetro, ¿sí? Y le paso cuántos huevos caben en esa bandeja. Es decir, le paso, por ejemplo, 24. De lo que significa que yo le digo el número de bandejas es tal, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, dice, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le paso, por ejemplo, yo le paso a la función un huevo, es decir, a ver, aquí, que peren, aquí es print, ya. Por ejemplo, si yo aquí le paso a la función un huevo y bandeja de 24 huevos, ¿cuántas bandejas son? 1. Pero entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé de qué tipo de huevo es esto? Es mi pregunta, para que él rellene así. Ajá, ajá, aquí. O sea, que reciba otro parámetro. Es que yo creo que aquí, que lo que la variable bandeja es, es la letra del huevo. Como estas funciones trabajan juntas, esta me, esta me, ¿cuántos huevos caben? Pero el valor lo coloco de aquí abajo, sin ningún condicional. Ajá. Yo lo pensé así, lo que pasa es que no lo dice así el ejercicio, pero bueno, sigamos. Vamos a ver. Luego dice,
Planteamiento del reto. Con respecto al ejercicio planteado, ¿cómo se podría...? Listo. Pues vamos a ver. Identifique claramente, identifique, solucione. Ok, vamos a hacerlo. Dice. No dice más nada. Esto es lo que quería ver. Un ejemplo. Entonces, mire, dice que él tiene que... Mire aquí lo que pasa. Dice print clasificación huevos. O sea, él me llama clasificación huevos. Le paso los pesos. Mire que él me retorna tipo huevo A, número de huevos 0, número de bandeja 0. O sea, fíjense que él me retorna aquí, él me retorna aquí, perdón, que yo lo coloco igualitico a como está. Entonces, si yo lo coloco así, igualitico, print y la clase. Yo coloco acá print y coloco esto acá. Miren, y tiene que aparecerme obviamente esta información. O sea que esta función de aquí, esta función me retorna el diccionario también, el diccionario que se rellenó acá arriba. ¿Sí me hago entender? Bueno, no pasa nada. Hagámoslo, igual. Vamos a meterle el diente esta. Vamos a sentar mejor para concentrar. Listo. Entonces decimos, lista de huevos. Perdón, lista de huevos, sí. ¿Listo? Listo. Ahora, esta lista, ¿sí? Tiene que tiene unos diccionarios, ¿cierto? Pero bueno, hasta ahí. Hasta ahí. Yo le paso la lista, yo llamo la función de arriba calcular bandejas. Y yo le paso el número de huevos. Ah, ok, ya me di cuenta cuál es el asunto. Error. Tengo que contar los huevos. Es decir, cuántos huevos hay de A, cuántos de doble A. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A más. A más igual 1. Ahorita les muestro qué hago. A más igual 1. Más igual 1. BC más igual 1. Acá coloco todas las variables. A igual a 0. A igual a 0. A igual a 0. Igual a A igual a 0. BC igual a 0. ¿Dudas hasta ahí? Miren lo que tengo que hacer. Tengo que contar los huevos de la lista y luego pasarlos por parámetro. Eso es lo que pasa. Que esto lo que hace es contarme los huevos de cada tipo. Para luego ir armando la bandeja. ¿Listo? Y afuera del for, yo llego y hago lo siguiente. Afuera, yo llamo la función calcular bandejas. ¿Cierto? Y a calcular bandejas yo le paso la A de clasificación A, ¿cierto? Y... ¿cómo? Listo. ¿En qué te confundiste? Sí, espero que alguien se lo mitad. Bueno, miremos a ver. Miren que él le pasa, el algoritmo aquí, miren lo que pasa.
El algoritmo acá dice que yo tengo que llamar esta función, esta de aquí, y él me retorna esto de acá. ¿Sí se da cuenta? Entonces, resulta que él me dice, él me dice que yo tengo que de algún modo, ¿de qué tipo? Yo a la segunda función, a la segunda, no sé dónde está por acá. Bueno, no está. ¿Dónde está? Ya, para contarlos, para contar de cuáles son de tipo este, de tipo este, de tipo este. Ujú. Pero resulta que resulta que yo tengo que pasar cuántos huevos hay de cada cual para que yo pueda poder, para que yo los, así es. Pero porque la lista es pequeñita. Sí, claro. Mira, vamos a hacerlo, no pasa nada. Entonces, ya contamos aquí los huevos, ¿sí o no? Aquí contamos los huevos, ¿listo? De cada cual. Es decir, si yo acá imprimo al final, no, ¿cuántos huevos hay de A? Hay dos. Hay uno solo, perdón. ¿Cuántos hay de C? Hay dos. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Yo le tengo que pasar a la lista estos dos valores. ¿Sí? Ella me devuelve, ella me devuelve a mí un solo diccionario. Ojo con eso, un solo diccionario. ¿Sí? O sea, es decir, ya lo hago. Lista de huevos punto append, ay madre, append, ya, y yo hago esto. Y esta función me retorna un diccionario. ¿Qué diccionario? Este. Pero no todo esto, sino uno solo. Este de aquí. ¿Sí la pillaron? Él solamente, él me va agregando uno a uno. Porque la voy a llamar varias veces. Es decir, yo voy a coger esto de aquí, control C, control B, control B, control B. Y acá le paso yo doble A, triple A, ¿cierto? Y BC. Pero déjenme mirar el orden con que el profesor los tiene. A, doble A, triple A y BC. Perfecto. ¿Sí? Y los voy a ir agregando a la lista. Y al final yo retorno lista de huevos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda con alguna cosa que hice acá? Acuérdense que esto me vuelve un diccionario. Entonces, al final voy agregando, tengo que agregar 4 diccionarios. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. ¿O continuamos? Bueno, entonces, cuando ya estamos acá, ¿cierto? Vamos a crear el diccionario. Diccionario, ¿sí? Ya creamos el diccionario. Ahora decimos, ya, devolvemos el diccionario, ¿sí? Retornamos el diccionario y acá hacemos lo siguiente. Aquí decimos diccionario, vamos a crearle una etiqueta que se llama tipo huevo, ¿sí? Va a ser igual a qué?
a bandeja. Está aquí. Y está acá. ¿Sí? Tienen una pinta que están más perdidos que un moco en una oreja. Pero no importa. Pregúntenme de una vez. ¿Qué dudas tienen? Con las... Porque bandeja va a ser la letra que le voy a pasar, mira. Vamos a cambiarle el nombre para que no se preocupen por eso. Ya, así. Ya, listo. O tipo, más bien, tipo. Listo. Yo le paso la letra A, entonces me hace esto. Tipo huevo, hace esto, ¿sí ves? Aquí, guarda la A. Número huevos, entonces número huevos, la etiqueta número huevos, ¿sí? Me voy para acá, copio esto, pego aquí, ¿sí? Ahí va mal. Hago esto, número huevos, igual a qué? A num huevos, ¿cierto? Y acá yo digo, número bandejas, que yo copio, pego, número bandejas, ¿sí? Número bandejas es igual a qué? A cuántos huevos caben. Entonces yo digo lo siguiente. Para número bandejas voy a hacer lo siguiente. Ya. Si tipo es igual a A, entonces número bandejas es igual a num huevos entre... ¿Y cuántos caben si son de tipo A? Según el algoritmo acá arriba. Dice que son... Aquí dice. Empacan 30 huevos. Es entre 30. Ahora sí la cogiste. Pero este número es entero. ¿Sí la pillaron? ¿Sí la pillaste? El 30 yo lo coloco aquí con un número. La compañera que acaba de llegar tiene alguna pregunta. Bueno, ahorita comenzamos diciendo si había alguna duda con las funciones. ¿Cómo les había ido con las funciones? ¿Cómo te fue a ti esta semana con las funciones? ¿Aló? Ok, listo, no pasa nada. Cuando hablábamos de las funciones era una forma, vuelvo y repito, no pasa nada. Es una forma en que, por ejemplo, nosotros trabajamos en grupo, ¿cierto? Y resulta que el ejemplo que les colocaba ahorita era que el compañero no prestaba la calculadora, ya, que Juancho no prestaba la calculadora, pero que él decía que él sí nos colaboraba con el resultado. Entonces, nosotros le decíamos Juancho 5 más 3 y él decía 8, Juancho 10 más 3 y él decía 13, ya. Pero él no nos prestaba la calculadora ni nada. Entonces él se vuelve parte del grupo, él es una función que cumple en el grupo, él tiene una función. ¿Sí? Es el mismo concepto. Aquí las funciones nos ayudan a hacer el algoritmo, ¿sí? Entonces, a la función tiene tres partes. El nombre, que le podemos colocar como nosotros querramos. El parámetro, que en este caso con el ejemplo de Juancho eran dos números, 10 más 3, 5 más 3, ¿sí? Y el retorno, que es este de aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que me devuelve? Es decir, Juancho me decía 13, 8, ese es el retorno, la suma de los números. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí bien? ¿O bailas? ¿Aló? Listo. Entonces, listo. Entonces, eh, ese es el concepto. Ese eso es todo como tal. Obviamente hay ejercicios que son mucho más complejos, que de pronto vieron que de pronto no eran capaces de hacerlo, de pronto el profesor no da suficiente tiempo, pero pues en realidad el concepto es ese, que la función cumple una función, ¿cómo se llama? Para poder solucionar el algoritmo. Listo.
En este caso, pues nos dice que hay que crear una función clasificación huevos, donde le paso yo una lista de pesos, ¿sí? Para hacer una retroalimentación, ¿vale? Esa lista de pesos, ignora esto de acá, esa lista de pesos lo que hace es recorrérmela con este for, ¿cierto? Y me va mirando si el huevo es A, si el huevo es AA o si el huevo es AAA o el huevo BC, ¿sí? Y me los va contando, él me los va contando, ya, o sea, me va diciendo, hay uno AA, hay uno A, hay 2A, hay 3A, hay 5 AA, ¿sí? Me los va contando. Y luego, yo lo que hago es, creo, como va a contarlo, entonces los inicializo en 0, y luego lo que hago yo es irlos agregando, o sea, esa lista la voy a ir rellenando, pues, ¿de qué? De lo que me devuelve una función. Esta función me devuelve un diccionario. ¿Un diccionario cómo? Me devuelve, por ejemplo, esta es mi lista. ¿Sí ves? Mira, esta es la lista. Y esta lista me devuelve este diccionario de acá. Si te das cuenta, me devuelve uno, me devuelve otro, me devuelve otro, y me devuelve otro. Ya. Lo que significa que hay que llamarla 4 veces, como nos damos cuenta aquí. Llamarla 4 veces para que me rellene, para que me devuelva un diccionario, otro diccionario, otro diccionario, otro diccionario. Listo. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿O sí? ¿Por qué devuelve un diccionario? ¿Qué es una función? ¿Alguna duda o no? No. Bueno. Entonces, continuando. Calcular bandeja, ¿cierto? Es mi función que me devuelve el diccionario, ¿cierto? Entonces nosotros ya creamos el diccionario. Le agregamos al diccionario el tipo de huevo, el número de huevo y el número de bandejas. Tenemos que, de alguna u otra forma, tenemos que hallarlo con condicionales. Entonces, nos vamos para acá, colocamos el if, ¿sí? Y decimos, si es de tipo A, entonces vamos a copiar esto de acá. Esta cosita aquí vamos a copiarlo porque lo vamos a necesitar. Hacemos esto. ¿Ya? Si esta acá le colocamos una doble A. Si no, vamos a decir el if. Ay, madre. El if. Hacemos esto. Colocamos triple A. Y si no hay ninguna de las tres, else. Y hacemos esto. Y el else nos lleva condición. Listo. Y acá colocamos cuántas bandejas, cuántos números de huevos se puede con doble A. Dice que con doble A se pueden 24. Triple A 12. Y los tipos BC 30 huevos. 30. Listo. ¿Qué es interesante aquí? Por ejemplo, miren que aquí de una sola A acepta 30 huevos. Fíjese que 70 entre 2, 70 entre 2 da 35 huevos, ¿cierto? Perdón, entre 2 no. 70, 70 huevos entre 30, entre 30, sí. Da 2,1. Da 2,1, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que 70 no es múltiplo de 30. Entonces los otros 10 huevos que faltan, 10, sí, los otros 10 huevos que sobran se ignoran, como la suegra en la casa se ignoran. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que no hay que contar números decimales. Entonces por eso nosotros lo dividimos con doble slash. ¿Saben qué es el doble slash, no? ¿Sí se acuerdan? Exactamente, es una división que no me deja decimales. Habiendo hecho esto, ya terminamos el algoritmo, en teoría. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Obviamente no va a servir esta lista, pero sí nos va a servir la lista vacía. Esta de aquí. Ya. Vamos a hacer esto. Acá.
Miren lo que pasó acá. Igual que en el ejemplo que teníamos allá. Dice, jue madre, me faltó algo. No, está bien. Tipo A, de tipo A, y aquí está. Número bandejas. Vamos a compararlo con la respuesta acá abajo. Huevo, esto acá. Entrada, esto. Listo. Ok. Dice, tipo huevo, A, número de huevos, tal. Listo. Número huevos, número bandejas. Listo. Ahora con la doble A, le decimos doble A. Bien. Triple A. Bien. Y BC. Miren que hasta el momento súper bien. O sea, está como quiero, pues. Según esto, ¿no? Entonces vamos a copiar y a pegarlo. Ya, vamos a copiar y pegar. Para acá. Y a correrlo porque pues somos unas personas, gente de bien. Listo. ¿Qué problemas hay? Vamos a ver. Aquí nos dan los ejemplos perfectos. ¿Listo? Mira, aquí nos dan full ejemplos. Si ve que mira, aquí sí hay full una lista larguísima. Vea. Una lista larga. Bueno, vamos a mirar cuál es el problema. Dice que mi salida aquí tiene que ser 0, 0, 0. Vamos a ver qué pasa acá. Aquí dice que mi salida es... En el primer ejemplo, dice que mi salida tiene que ser todo 0. Y aquí dice que mi salida es 2 informaciones. Ya sé por qué. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Quitamos esto de acá. Y le damos check. Listo. Ya terminé el problema. Y eso era todo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Listo, muchachos. Claro, hágale. Espere. Listo. Voy a entregarlo, pero no lo voy a entregar ya porque obviamente perdí el 10% de mi nota y barro. Entonces voy a darle copiar. Copiar. Listo. Voy a darle... Tengo que terminarlo, ¿verdad? Sí. Submit all. Submit finish. Ok, aquí dice que saqué 4 o 5. Finish. Para que los que no saben cómo volver a presentar el examen, le doy Reatem Quiz. ¿Sí? Lo pego. Ay, madre. Lo pego. Le doy check. Se daña. Y luego le doy finish. Y ya, y así es como saca uno 5. Listo. Listo, miren, aquí está. Listo, vamos al código. En el código, vamos a cerrar esto. Ya. En el código yo hice esto. Ya. Ahorita toma el screenshot. Mentira, no son. Yo lo que hago es, para que me funcione el programa, en el compilador, le quité el print. ¿Listo? Le quité el print para que funcionara. Ya le quité el print. Entonces, ojo, le quité el print. Entonces, él lo que hace es llamarme esta función. Él me cuenta los huevos. Luego la lista me la rellena con la información de los huevos y me retorna la lista. La lista tiene unos diccionarios. En esta función, yo creo los diccionarios. Le paso el número de huevo y el tipo. Creo el diccionario vacío. Aquí hago diccionario con la etiqueta o la llave, como le llaman, tipo huevo, agrego el tipo. Diccionario con la llave número de huevos, agrego el número de huevos. ¿Dónde están relacionadas? Aquí abajo. Mira, yo le paso aquí la cantidad y le paso aquí en forma de letra, en forma de string. Le paso yo la A. ¿Sí? Y luego yo acá yo pregunto si el tipo es la A, entonces yo lo divido entre 30 para el número de bandejas. Si el tipo es AA, entonces entre 24, 12 y 30. ¿Sí?
Y por último, yo devuelvo el diccionario. Cuando yo devuelvo ese diccionario es agregado a esta lista de huevos. Y esa lista es la que yo devuelvo. ¿La pillaron? Nosotros no vimos algo que es interesante ver, la verdad es muy útil, algo que se llama, que quiero como mencionárselos, pero acá afuera, que se llama A igual a Z, que no lo vimos, la verdad. ¿Saben qué es un set? Listo, listo. Eso es una estructura de datos también, así como las tuplas y las listas. Ya, lo que pasa es que el set me guarda como un conjunto de datos, ¿sí? O sea, una lista, haga cuenta una lista, pero que yo no puedo repetir números. O sea, no permite repetir números. Es un diccionario que no permite repetir números. Es muy curioso y es muy útil. Porque yo puedo, por ejemplo, la vez pasada me tocaba hacer un programa que guardara edades sin repetir, pero dentro de un diccionario, o dentro de una lista. Entonces yo lo que hice fue crear un set y una lista. Y yo metía la lista yo metía el set en la lista. Esa es otra estructura, así como una tupla. Entonces hay tuplas, listas, diccionarios. Estos se llaman conjuntos. Conjuntos y ya, creo. Esta es otra estructura, esta se llama conjuntos. Conjunto es una estructura de datos que no permite repetir números dentro. Ya, dato curioso. Y ya, muchachos, eso sería todo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta con el algoritmo? ¿O no? ¿Cómo les fue? ¿Mm? Listo. Listo, listo. Entonces